Hola, bienvenidos a un nuevo video de enseñanza bíblica. Seguimos estudiando el libro de Génesis, capítulo 33. Este capítulo lo hemos dividido en 3 videos. En el video número 1 vimos los versos del 1 al 4. En el video número 2, del 5 al 16. Hoy vamos a ver del 17 al 20. Antes de empezar, quiero darle las gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal. Gracias por seguir nuestros videos, nuestras enseñanzas. Gracias por darle like a los videos. Gracias por compartirlos en tus medios sociales, llevando la palabra de Dios. Vamos a continuar con la vida de Jacob. ¿Qué ha pasado con la vida de Jacob? Hagamos un recuento de cómo terminó el video número 2. En el verso 16, Esaú se monta su caballo y se va a Seir. Jacob está en ese lugar y le dice: ok, mi hermanillo, que te vaya bien, saludos a mi papá, nos vemos en Seir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Jacob? En el verso 17 dice que Jacob se fue a Sucot. Que Esaú se fue a Seir, se fueron totalmente en lados opuestos. Jacob se fue a Sucot y edificó casa, cabañas para su ganado, para su familia, para todo, y se ubicó ahí. Según los estudiosos de la Biblia y los comentaristas bíblicos dicen que más o menos se quedó unos 10 años en Sucot. Así que después de esos 10 años, Jacob se movió a la ciudad de Siquem. Después de vivir 10 años en Sucot, se fue a la ciudad de Siquem, en tierra de Canaán. Finalmente llegó sano y salvo a tierra de Canaán. Allí compró un terreno y se ubicó en la ciudad de Siquem. Lo primero que hizo fue, al llegar a ese lugar, levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. ¿Qué significa el Dios de Israel? Esto es importante porque recordemos que Dios le cambió a Jacob el nombre. Ahora él se llama Israel. Con esto él está reconociendo que Dios es el Dios de Jacob, o el Dios de Israel. Cerramos el círculo de las promesas que se hicieron hace 20 años. Recuerda, Dios ha cumplido sus promesas con Jacob. Ahora Jacob está cumpliendo su última promesa que le hizo a Dios. Recuerdas que le dijo: si tú haces esto, esto y esto, entonces tú serás mi Dios. Eso es importante por la historia y el plan de Dios. Israel en este momento es Jacob, el nombre de Jacob, pero no existe todavía el pueblo de Israel. Todavía no existe la nación de Israel en ese momento de la vida de Jacob, en el capítulo 33. Muy bien, hagamos de caso que no sabemos qué va a pasar en la vida de Jacob, que estamos en la vida en ese momento, este es el día en la vida de Jacob. No sabemos qué va a pasar mañana, en el capítulo 34, 35 y más adelante. Muy bien, ubiquémonos en ese supuesto. Ok, muy bien. La tierra de Siquem está en Canaán. Recuerda que Canaán está habitado por personas llamadas los cananitas o cananeos. Son adoradores de muchos dioses, o lo que se dice gente pagana. Jacob se va a vivir ahí rodeado de cananeos o cananitas. Perfecto. Ok, analicemos un poco los versículos del 17 al 20. En el verso 17 hablamos de que Jacob se fue totalmente el lado contrario de su hermano. En los versículos anteriores, Jacob le dijo: vete tú adelante y yo me voy detrás de ti. Yo te sigo poco a poco. Yo me iré poco a poco, despacio, despacio, bien despacio.
Eso está en el verso 14, ¿ok? Sin embargo, Jacob no lo hizo. Se fue hacia el otro lado totalmente. Comenzó a caminar para allá. Jacob, estás caminando al lado contrario. No es para allá, es por acá. Pero Jacob toma la decisión de irse a ese lado. No es al lugar donde Dios lo había enviado. No es al lugar donde Dios quería traerlo. Sin embargo, Jacob toma esa decisión de irse a ese lado. Decisiones que tomamos en nuestra vida. Surgen las preguntas. ¿Por qué Jacob decidió irse a ese lugar? ¿Por qué Jacob, según el contexto de la historia, por qué Jacob le mintió a su hermano? ¿Por qué no le dijo a su hermano sus planes? Si ya lo tenía planeado desde antes el no irse a la tierra de su padre, a vivir con ellos, cerca de ellos, sino que ya lo tenía planeado de irse a Sucot. No lo dice la Biblia. ¿Ok? No lo dice si él ya lo había pensado con anterioridad o lo pensó en el momento. Pero, ¿por qué no fue sincero con su hermano si ya lo había pensado desde antes? ¿Por qué no le dijo, mira, mi hermanillo, la verdad es que yo tengo otros planes, pero qué dicha que ya estamos bien, ya nos arreglamos, yo voy a visitarte cuando yo pueda, pero por el momento me voy a quedar por aquí? Ser sincero con su hermano. Sin embargo, salió la naturaleza vieja de él. No le dijo a su hermano lo que tenía planeado. Se toma como que Jacob volvió a mentir. Sucede en nuestra vida cristiana cuando llegamos a los pies de Jesucristo. Debemos cambiar. Debemos ser unas personas nuevas y debemos cambiar en nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Muy bien. Sin embargo, la forma de ser antes de Cristo, que llamamos la vieja naturaleza, con la nueva naturaleza, que es la nueva persona en Cristo Jesús, comienzan a tener conflictos y pleitos. Al menos en mi vida yo doy testimonio, sí, sucede muchas veces, o sea, es una lucha diaria, que por eso necesito a Cristo Jesús todos los días y estar en la palabra para poder salir adelante en Cristo Jesús, tener victoria con esas luchas entre mi vieja naturaleza y la naturaleza en Cristo Jesús. Jacob está siendo transformado y está siendo moldeado por Dios en su proceso de caminar con Dios. Recuerda que Jacob en este momento no tiene el Nuevo Testamento. Jesucristo no ha venido a la tierra todavía. Jacob no tiene la ley de Dios todavía, que llega con Moisés más adelante. Jacob está teniendo la experiencia con Dios, un encuentro con Dios y una transformación con Dios en su vida para los planes que Dios tiene con Jacob. Recuerda que Jacob y Esaú son dos naciones que Dios le dijo a la mamá de Jacob y Esaú: dentro de tu vientre hay dos naciones. Hay dos niños, pero van a ser dos naciones. Jacob, Israel. Esaú, Edom. Los edomitas llegaron a ser un pueblo. Israel y los edomitas tuvieron sus conflictos. Se cumplió lo que Dios le dijo a Jacob en ese momento, muchos antes de que sucediera todo eso. Recuerda que para Dios no hay tiempo, Dios no tiene ni principio ni fin, Él conoce el futuro. Es interesante conectar estos puntos porque en este momento llegamos a analizar por qué Jacob tomó esa decisión. Puede ser, no lo dice la Biblia, puede ser, y algunos se enfocan en ese lado, y yo creo que es
aceptable creer que Jacob tuvo miedo de tomar la decisión de seguir a su hermano e irse a vivir con ellos o a la par de ellos o cerca de ellos. Tal vez Jacob tuvo dudas, y esto es muy humano, muy humano. Por eso yo digo que puede andar por ahí la causa del por qué Jacob tomó la decisión de irse un poco más lejos de su hermano. Tal vez pensó, bueno, sí, me voy con él y voy a vivir con él y mi papá y los primeros días pura vida y vamos a estar felices y jajaja y todo el asunto, pero tal vez después mi hermano, con el tiempo, si mi papá se muere, mi hermano tal vez va a querer matarme otra vez. Tal vez tuvo esos pensamientos de duda y basado en su propio pensamiento, en sus propios instintos, en lo que él creyó que era lo mejor, decidió irse a vivir allá y tal vez esperar más tiempo, no sé. El punto es que si Jacobo lo hizo por miedo, y yo creo que me inclino más a esa situación porque a mí me pasa, somos humanos y muchas veces yo tomo decisiones que después viene la famosa frase, ay, hubiera, ay, debí de... A mi esposa y a mí nos sucede, yo no sé a ti si te pasa, pero a mi esposa y a mí muchas veces tomamos decisiones haciendo alguna cosa o en algún viaje o aquí mismo en la casa, y después vienen los resultados y tal vez no era lo que queríamos o lo que pensábamos y entonces mi esposa y yo decimos, ay, debimos de... Esa famosa frase en mi familia es famosa, no sé si en tu familia sucede, pero en mi vida también. A veces tomo decisiones, confío en mi propio conocimiento y tomo una decisión. Recuerda que toda decisión tiene un resultado, positivo o negativo, pero tiene un resultado. Toda decisión, tú decides si aceptas a Dios o no lo aceptas. Tú decides si crees que Dios existe o no existe. Tú decides si Jesucristo es el Hijo de Dios o no. Tú decides si aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida o no. Tú aceptas si la palabra que está en la Biblia es palabra de Dios, verdad o mentira. Tú decides, pero esa decisión tiene sus consecuencias. Es una decisión. Dios nos creó con lo que se llama el libre albedrío, ¿ok? Tú decides. Muy bien. Sigamos. Jacob tomó la decisión y vamos a enfocarnos en que fue por miedo, ¿ok? El miedo habita entre nosotros, pero no debe habitar en nosotros. Repito, el miedo habita entre nosotros, pero no debe habitar en nosotros. El miedo es inevitable, existe, ¿ok? Y los cristianos, los que creemos en Dios y tenemos fe en Dios y caminamos en fe en Dios, vamos a ser atacados por el miedo, ¿ok? Porque habita entre nosotros. Es una herramienta que el enemigo, Satanás, utiliza para atacarnos. El miedo nos hace buscar excusas para no caminar hacia aquello que no vemos. O sea, para no caminar en fe. El miedo nos hace buscar excusas para no caminar hacia aquello que no podemos ver. Jacobo no podía ver qué iba a pasar si él se iba con su hermano. Muy bien, tenía la fe y la promesa de Dios y tenía todas las pruebas de lo que había sucedido anteriormente en su vida. Pero así somos los humanos. Muchas veces vemos el poder de Dios y vemos todo lo que Dios ha hecho, pero en determinado momento
tengo que tomar una decisión para mañana, pero yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar en 10 años, yo no sé qué va a pasar en 2 años, 3 años o en la próxima hora. Entonces, actuamos muchas veces y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y actuamos como Jacob. Así que lo que estamos aprendiendo aquí es no tanto criticar a Jacob. Ay, Jacob, hubieras hecho esto, porque yo sé lo que pasa en el siguiente capítulo y yo sé lo que pasa en los siguientes versículos. Entonces, Jacob, hubieras... Sí. Pero el hombre y la humanidad no ha cambiado desde Génesis hasta ahora. Seguimos con la misma lucha. Al menos doy testimonio en mi vida. Eso es lo que sucede en mi vida. Pero sigo en la carrera, sigo en la lucha. Muy bien. Ok, el miedo. El miedo, recuerda, el miedo nos hace buscar excusas para no caminar en fe. Sacúdete ese miedo. Sácalo de ti. No lo aceptes, recházalo. No lo escuches. Cambia todo lo negativo, porque el miedo es todo negativo. Todo negativo. Todo lo que te trae es negativo, te bloquea la vista, no te permite ver las bendiciones que Dios tiene, te paraliza, ¿sí? Es todo negativo. Sacúdelo, no lo aceptes, cambia todo lo negativo que trae el miedo por positivo que tiene la palabra de Dios. El miedo nos paraliza. Nos trae pensamientos de derrota, nos roba el gozo y bendición, nos mata espiritualmente, poco a poco nos va matando espiritualmente, nos separa inclusive de personas porque nos pone pensamientos de que esa persona no te ama, esa persona no te quiere, esa persona siempre está deseando el mal para ti, mira cómo te trata, mira cómo te habla. Háblale tú también, si te responde mal, respóndele mal, háblale con eso, y te comienza a poner en contra de esa persona pensamientos negativos, te separa de personas, destruye tus sueños, tus planes y tus familias, porque te paraliza y no permite que camines a seguir tus sueños y tus planes y lo que Dios tiene para ti. Te roba y te destruye tus sueños, tus planes e inclusive tu propia familia, porque los pone en pleito y los separa. El miedo nos ciega, nos pone un velo en el cual no podemos ver claramente lo que Dios tiene para nosotros. Pone mentiras en nuestra mente y nos roba la esperanza. La esperanza. Porque entonces el miedo nos trae desesperanza, nos trae derrota, nos trae tristeza, nos trae sentimiento de que yo no puedo. ¿Qué va a pasar? Pobrecito de mí, es que nadie me quiere, es que todo el mundo está en contra mía, y te va derrotando y hace que metas tu cabeza en un hueco y que no veas nada. No, eso recházalo, no lo aceptes. El miedo llega por un momento, pero recapacita y piensa, Dios te ha dado el poder que está en ti. Si tú estás en la palabra, por eso es importante estar en la palabra. El miedo nos paraliza, pero el Espíritu Santo nos mueve, nos activa la fe y nos motiva a tomar decisiones, a movernos en fe. El miedo nos trae pensamientos de derrota, pero el Espíritu Santo nos trae pensamientos de victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie contra mí si Jehová está conmigo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Todos esos pensamientos de victoria
que da la Biblia, créelos, que son para combatir el miedo. El miedo nos roba el gozo y la bendición, pero el Espíritu Santo en cualquier situación, en medio de la tormenta, nos trae gozo. En medio de pruebas nos da gozo. La Biblia dice, gozaos en medio de vuestras tribulaciones. Gozosos seréis probados, pero al final Dios nos da la victoria. El miedo no nos hace ver las bendiciones y nos roba las bendiciones de Dios, pero el Espíritu Santo nos trae bendición, nos bendice, nos fortalece y nos hace ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El miedo nos mata espiritualmente, pero el Espíritu Santo, si lo alimentamos con la palabra de Dios, si oramos, si nos mantenemos fieles, si permanecemos en su palabra, entonces nos da vida y vida en abundancia. El miedo nos separa de personas, pero el Espíritu Santo nos recuerda el amor que Dios tiene para nosotros y nos une en amor con las personas. Nos recuerda que debemos amar y no odiar. Nos recuerda que somos capaces de amar y que somos amados en Cristo Jesús. El miedo destruye los sueños, los planes y familias. El miedo te quita y te roba, pero el Espíritu de Dios construye y edifica y bendice tus sueños. Puedes dormir en paz porque no tienes miedo y tus sueños, tus planes son bendecidos en el Espíritu Santo si los llevas a la cruz de Cristo. Tu familia es unida en el amor de Cristo. Donde está Cristo hay amor, hay unión, hay problemas, sí, pero también el amor vence el temor, el amor vence los problemas. Tenemos problemas ahora, pero en amor nos olvidamos de los problemas. Dios nos da los problemas, pero nos da la salida. Dios permite que los problemas lleguen. Dios permite que las tribulaciones lleguen a tu vida, pero Dios te da la salida también. Él ha puesto en ti el poder del Espíritu Santo. Solamente tienes que activarlo en fe y caminar en fe. El miedo nos ciega, no permite que veamos más allá porque tenemos miedo y cerramos nuestros ojos, no tomamos decisiones y estamos cegados por el miedo. Pero el Espíritu de Dios nos abre los ojos en el Espíritu y podemos ver en Cristo Jesús. Podemos ver, nos da la vista, porque aunque tengamos los ojos abiertos en miedo, estamos cegados, pero en Cristo Jesús, Él nos devuelve la vista. El miedo pone mentiras en nuestra mente, pone engaños y mentiras, pero el Espíritu de Dios nos da la palabra de verdad, nos recuerda que debemos permanecer en su palabra. Por eso es importante leer la Biblia, memorizar versículos, decirlos con poder, creer que lo que ahí está escrito es cierto. Y el miedo nos roba la esperanza, pero el Espíritu de Dios nos da esperanza. En Cristo Jesús tenemos esperanza. En Juan 10:10 la Biblia dice, el ladrón, el miedo es un ladrón y el ladrón es Satanás. El ladrón viene solamente para robar, para matar y para destruir. Eso es lo que busca el enemigo de ti. Tenerte siempre así como llorando, pobrecito de mí, nadie me quiere, etcétera, etcétera. Y te roba el gozo, te va matando poco a poco, te quita el amor, te quita la sensibilidad, te roba y mata poco a poco y te destruye. Eso es lo que Él quiere. Pero no lo dejes.
No lo dejes, no le des poder, recházalo y di la palabra de Cristo en poder, en victoria, en verdad. Cree lo que tú estás leyendo ahí. Y el versículo continúa diciendo, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo, Cristo Jesús, Dios, yo he venido para que tengan vida. Cristo ha venido para darte vida y para que la tengan en abundancia. Eso es Cristo Jesús. Cristo es vida. Alegría, risa, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, bondad. Eso es Cristo Jesús. Cristo Jesús ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. No permitas que el miedo te robe esa esperanza, ese gozo. Levántate en victoria en Cristo Jesús. La palabra dice que Dios nos levanta, nos hace caminar y no nos cansamos. Correremos y no nos cansaremos. Nos hace volar como las águilas. Pero tienes que creerlo, tienes que abrazarlo y creerlo en ti. El miedo, recuerda, nos paraliza, no nos deja tomar decisiones, etc. Una sobrina mía tenía todas las posibilidades para que le dieran la visa. Inclusive había ido a los Estados Unidos con una visa temporal. Se la habían dado solamente por unos días. Un día, hablando con ella, le dije, mira, ¿por qué tú no solicitas la visa a los Estados Unidos? Es que tengo miedo de que me la van a rechazar y a mucha gente se la rechazan y bueno, hay que pagar un dinero y se lo rechazan, entonces uno pierde. Y le dije, mira, pero nada pierdes, o sea, si ¿por qué no tratas? ¿Por qué no vas y solicitas la visa? Si te la dan, pues gloria a Dios, qué dicha. Si te la rechazan, bueno, ni modo, por lo menos lo intentaste. Mi sobrina me dijo, ¿sabes qué, tío? Sí, tienes razón, voy a intentarlo, voy a probar, Y comenzó a hacer todos los requisitos y todo lo que vieron, fue a la entrevista y para hacerte la historia corta, le dieron la visa. Le dieron la visa por no sé cuántos años. Ahora puede viajar a los Estados Unidos cuando ella quiera, legalmente, con la visa. Después, con el tiempo, solicitó la visa para su familia, confiando en Dios, y se la dieron a toda su familia. Ahora, toda su familia ha ido de vacaciones a los Estados Unidos, regresan al país y pueden entrar y salir de los Estados Unidos legalmente. Mi sobrina confió en Dios, mi sobrina puso su fe en Dios, Dios hizo lo posible y Dios hizo lo imposible. El miedo no tiene poder sobre ti, solamente si tú le das poder y espacio en tu mente y tu corazón, pero no tiene poder sobre ti. Recházalo, recházalo. La Biblia dice muchas veces, no temas, no tengas temor, porque Dios sabe que el miedo habita entre nosotros. Por eso es que la Biblia menciona tantas veces, no temas. Busca los pasajes bíblicos, anótalos y apréndetelos y guárdalos en tu corazón y dilos con poder creyendo en eso que está escrito en la palabra. Pero recuerda, decisión, está en ti tomar la decisión de decir no voy a permitir que el miedo me robe el gozo, no voy a permitir que el miedo habite en mí, no voy a permitir que el miedo me ciegue, no voy a permitir, no, y tú lo rechazas. Es una decisión que tú tienes que hacer. Llena tu mente de positivismo, lee la Biblia, cree positivamente, comienza a pensar positivamente y activa tu fe positivamente. Muy bien. Ok, otro punto muy importante, estamos hablando de fe y creer y activar tu fe y todo eso. Otro punto muy importante que quiero que pongas atención y tomes nota es lo siguiente.
Debemos tomar decisiones en fe, pero sin tentar a Dios. Esa fe, debemos caminar y actuar en fe, pero sin tentar a Dios. ¿Qué significa esto? Sin tentar a Dios. Vamos al libro de Mateo. En el libro de Mateo 4 nos habla del pasaje en que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Y en ese momento Satanás vino a tentar a Jesucristo. ¿Recuerdas? Te invito a que lo leas en Mateo 4. Está en los Evangelios. Una de las tentaciones que el diablo usó fue llevarlo a un punto muy alto, a un precipicio. El diablo le dijo a Cristo Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, tírate, échate abajo, porque escrito está, escucha bien, escrito está, a sus ángeles les encargará acerca de ti y te llevarán en su mano para que no tropiece tu pie contra una piedra. El enemigo usando la palabra de Dios para tratar de engañar a Jesús. Esa cita bíblica que el diablo usó está en Salmo 91, 11 y 12. El diablo usó parte de la escritura bíblica para tentar a Jesús. Y le dijo, escrito está. Pero Jesús, estando ahí al frente del precipicio, Satanás le dijo, tírate, la Biblia dice. Bueno, no lo dice eso, no dice la Biblia, porque en ese tiempo no era la Biblia, pero estoy parafraseando lo que el diablo dijo. La Biblia dice que Dios enviará ángeles y no dejará que tú tropieces en piedra. Jesucristo se voltea y usa la palabra de Dios también, pero la usa correctamente. Le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Debemos tener fe y debemos caminar y debemos creer lo que está escrito, pero debemos ser inteligentes también, debemos ser sabios, debemos actuar con la mente de Cristo Jesús, porque Cristo pudo haberse tirado, pero decidió combatir con la palabra de Dios. Ten cuidado con esas personas que agarran la Biblia, un pasaje bíblico, y lo tuercen y te dicen, agarran un pasaje bíblico y crean toda una teología y una interpretación personal mal interpretada. Mira este otro ejemplo. En Isaías 54:17 dice que ningún arma forjada podrá contra ti. Eso no significa que yo voy a ir a buscar el peligro. Eso no significa que yo, viendo que hay una balacera por ahí, me voy a poner de pie y voy a decir, tu palabra dice que ningún arma forjada, esa arma que tú tienes ahí me va a disparar y no me van a hacer daño las balas. No, no es esa el mensaje de Dios, no es eso el mensaje de la palabra de Dios. Tienes que tener cuidado con las personas que tergiversan el mensaje de la palabra. No porque la Biblia lo dice, tú eres Superman. No, Superman no existe. No vas a detener las balas. Existen momentos en que Dios actúa de forma sobrenatural, pero cuando no es que nace en nosotros el tentar a Dios. Dios va a hacer porque yo lo digo. No. Muy bien. Hay en la historia muchas historias donde personas, líderes, han engañado al pueblo y los han llevado inclusive a quitarse la vida. Los han llevado a hacer cosas en contra de la naturaleza de Dios. Los han llevado a creer que este hombre es Dios. Inclusive les han dado sus esposas. Han permitido que sus hijos hagan cosas abominables para Dios. No te dejes engañar. Busca el Espíritu de Dios. Que Dios te abra los ojos
para que puedas entender la naturaleza de Dios. Toma decisiones basados en el Espíritu Santo. Camina en fe, pero sin tentar a Dios. Muy bien. Ten cuidado de no caer en fanatismos, de lo que estamos hablando, fanatismo. Ser un fanático. Muy bien. De no caer en legalismos, de creer que debo entender literalmente la palabra de Dios. Hay momentos que es literal, hay momentos en que no es literal, pero Dios te va a dar esa sabiduría para entender en qué momento, siempre en contexto, no en un solo versículo, sacar toda una teología, sino en contexto. ¿Qué es lo que Dios está mandando? ¿Qué es lo que Dios está diciendo en ese contexto? Muy bien, no caer en legalismos y no caer en radicalismos. Fanatismo, legalismo, radicalismo son cosas que desde los tiempos de Jesús, desde que existe la humanidad hasta este momento y hasta que Cristo venga, seguirán arrastrando personas a cometer cosas que van en contra de la voluntad de Dios y a seguir a líderes que están engañando y no enseñando. Somos llamados a enseñar, no a engañar. Ten cuidado. Lee la Biblia. Pídele a Dios de su espíritu que Él te dé el entendimiento. Muy bien, es una decisión que tú debes de tomar. Es importante. Muy bien, pensamiento final. Cuando estás enfocado en ver solo lo negativo, ese enfoque de ver solo lo negativo no te deja ver lo positivo que te rodea, no te deja ver lo que hay en tu vida positivamente porque estás enfocado en ver solo lo negativo. Quita tu vista de lo negativo y ponlo en lo positivo. Tal vez hay 10 cosas negativas, pero hay 2 o 3 positivas. Pon tu vista en esos 2 o 3 positivos. Tienen más valor que lo negativo. Recuerda que todo es temporal. Estás sufriendo, es temporalmente. Pronto Dios te dará la victoria. Tienes problemas, Dios pronto traerá la solución. Mantente en fe. La fe mueve montañas. Espera, pero con una espera activa. Cuando Dios dice que esperemos en Él, es activo. Debemos estar activos en oración, en lectura bíblica, en compañerismo, en testimonios, en escuchar la palabra, en leer la palabra, en predicar la palabra, en hablar y amarnos unos a otros, en poner en acción. Eso es una espera en Dios. Muy bien. Trae tus planes a Dios. Eso es actuar en fe. Primero, trae tus planes a Dios. Trae tus proyectos a Dios. Trae tus problemas a los pies de Cristo. Trae tus cargas a los pies de Cristo. Primero en oración. Tráelo todos, tus cargas, tus problemas, tus proyectos, tus planes, tus hijos, tu familia, tu trabajo, todo, tráelo a los pies de Cristo, descárgate en Él, ríndete completamente a Él y entonces ponlo todo a los pies de Cristo, ora, pídele a Dios, ten fe de que Él hará lo imposible. Después, si tú tienes un proyecto, tráelo a los pies de Cristo, ora por ese proyecto. Dile, Señor, tengo este proyecto, lo pongo en tus manos. Si está en ti, fructifica este proyecto. Señor, bendice este proyecto. Dame sabiduría para poder tener ideas, para poder actuar. Abre las puertas. Si está en ti, bendícelo. Si es tu voluntad, tú me darás la victoria y fructificarás mis planes.
Si no, también lo acepto. Si es tu voluntad, yo la acepto, Señor. Ya sea que me abras la puerta o que cierres esa puerta, tengo fe de que otra se abrirá para mí. Esa es la actitud de fe. Muy bien, vamos a orar. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en ti. Que el amor de Dios reine en tu vida. Que el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la bondad, todos los frutos del Espíritu de Dios estén en ti. Que Dios derrame de su Espíritu en ti para que llegues al conocimiento pleno de tu Hijo Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. En Él es el único que hay salvación. Él es el único camino para llegar a Dios Padre. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo siempre. Que Dios prospere todo lo que te propongas. Mantente fiel a la palabra de Dios y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y todo lo que hagas prosperará en Cristo Jesús. Amén.